pensaba que es justo también algo que de adultos se sigue rescatando, ¿no? Yo pensaba, ahora sí que hablando, ¿no? Cuando se está en el diván, por ejemplo, pues mucho de lo que se escucha tiene que ver con el tono, con el ritmo, con la calidez, la cercanía, sí las palabras, pues, y lo que significa, ¿no? Pero yo pensaba que hay sesiones en las que uno no se acuerda de qué le dijeron, qué habló, pero sí de la sensación. Algo quedó, claro. Y algo muy importante queda. Porque además es un espacio donde tienes muy cerquita al analista, ¿no? Lo sientes aquí como muy, muy cerquita de ti, ¿no? Entonces es como si te hablara al oído, pues, ¿no? Sí. Y yo me quedé pensando, o sea, cómo fue un simposium efectivamente como muy, pues de pronto muy conmovedor. Yo creo que también porque se trata de la infancia, ¿no? Porque se hablaron muchas cosas, ¿no? Que a mí se me hizo muy lindo, como desde el inicio lo mencionan como que la infancia es algo que uno trae toda la vida, pues, ¿no? Trae dentro toda la vida. Y entonces, como incluso hubo por ahí una actividad, ¿no? Cuando ponen la actividad cultural, ¿no? Del cuentacuentos en el simposium el día viernes, en la noche, y que entramos a la sala, nos dijeron que nos saliéramos un ratito, ¿no? Y que después entráramos en lo que acomodaban, y estaba una canción infantil. Y entonces se sintió muy, muy juguetón el ambiente, ¿no? Y como que todos volvimos a ser niños un momentito, ¿no? Para poder disfrutar, ¿no? Como de la actividad. Y yo pensaba si de pronto también por eso lo sentimos tan conmovedor, porque es como que todo se sentía muy tierno, o sea, muy tierno también. La ternura estuvo no, o sea, estuvo como ahí y porque incluso en la técnica, ¿no? O sea, esto que mencionan ustedes de la musicalidad, ¿no? O sea, a mí me conmovió mucho cuando la doctora María Cecilia presenta el caso de un chiquito al que de pronto le puso una canción de cuna. Ay, sí. ¿Y esa canción? O sea, y pusieron la canción, entonces estuvo hermosísimo, pues. O sea, de verdad, ahorita que decías, Maripaz, de que a más de alguno, claro que a todos, casi la mayoría se nos salieron las lagrimitas, ¿no? Porque fue muy tierno, pues. Es como de veras ver un trabajo analítico con un maternaje bien bonito, pues, ¿no? O sea, de ponerle musiquita, de hablarle con esas palabras así tan contenedoras, ¿no? Tan suavecito todo, ¿no? Muy sensorial. Entonces eso yo creo que de pronto conmueve a cualquiera, pues, ¿no? Incluso con los adultos, cuando presentaron los casos de los adultos, pues también, por supuesto, ¿no? Porque les hablas de esa manera también, digo, ya no como si fueran unos chiquitos, pero sí de alguna manera como esa parte de ternura o esa parte también como muy comprensiva, ¿no? Profundamente comprensiva cuando, como si le dijera, sí comprendo por lo que estás pasando o sí entiendo, ¿no? Yo creo que esa parte es como muy, pues muy linda, pues como que te cobija, como que te abraza, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que así lo hemos vivido en los divanes, como dices, y ojalá que los pacientes lo sientan también así, ¿no? Y me hiciste pensar en esta parte también, o sea, sí, todos estuvimos como sin tanta defensa de un simposio tan intelectual, como a lo mejor han sido en otras ocasiones, sino mucho más afectivo, cuando se habló tanto del cuento, es reescribiendo el cuento, ¿no? Pero se va a reescribir el cuento retomando digamos, estas narraciones que son tan importantes para todos, ¿no? De la infancia, que son los cuentos infantiles. Sí. Y yo pensaba en el trabajo de Ivonne, por ejemplo, en donde nos habla, se llama Cuéntamelo otra vez, y donde ella va hablando retomando a Bettelheim, en la importancia de estos cuentos de hadas, donde se pone afuera todo lo malo, las brujas, las hadas, bueno, lo malo y lo bueno, pero en general dice que los pacientes llegan contando una historia donde todos son los malos y los enemigos, ¿no? Y que es muy difícil que el paciente luego pueda darse cuenta de que él es el malo de la historia a veces, ¿no? Y que él también proyecta muchas de sus cosas afuera. Y cómo decirle eso a un paciente, ¿no? Porque es como desbaratar una historia para reescribir la historia. Claro. ¿Sí? Es un movimiento de los personajes, del afecto, y el poder reconocerse el paciente desde otro lugar, ¿no? Porque yo pensaba que uno a los niños les habla con tanta dulzura, porque uno sabe que
que se puede acercar a ellos y lastimarlos con palabras, Sí. simplemente con el tono de voz, ¿no? Uno está un bebito y le habla uno tierno, o sea, le habla cariñoso y tierno, de tal manera que no lo violente, sino de una manera respetuosa. Y bueno, luego ya eso, ¿cómo lo podemos llevar a pacientes donde hay que hablarles? Sí, con ternura, pero también con la verdad. Con la verdad, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un trabajo. Por eso yo creo que, por ejemplo, Cecilia, el trabajo que ella presentó, se me hizo tan interesante, bueno, todos, en el sentido de esto, cómo hacer construcciones narrativas que conjunten todas las partes del paciente, todos los cuentitos que se cuentan que están como separados, y cómo poderlos unir para que dé un nuevo sentido, ¿no? Porque alguien puede sentirse como muy triste y muy victimizado, pues, pero a su vez a lo mejor también victimiza a otros. Entonces, cómo ir juntando todo eso para reescribir la historia, que no queden historias separadas, y que esto es una cuestión creativa del analista. O sea, ¿cómo te vas a acercar al paciente para juntar sus pedacitos de historia, ¿no? Y esto que dices, ¿no? Como de cómo decir las cosas para que nos puedan escuchar. Sí. O sea, que aunque sea doloroso, yo pensaba, porque hay verdades pues dolorosas, ¿no? También, o realidades dolorosas también, pero que hay algo en la manera en cómo se dice y del sostén del vínculo que pueden ser escuchadas, ¿no? Y que dan cierta contención. Que ahorita pensaba en la canción esta que pusieron, que pues estaba en portugués, ¿no? Ay, pero llegaba al alma. Ajá, sí. Exacto. Y yo solo caché una palabra que decía soledad, porque pues, supongo que era la única más parecida al español que había, o la que a mí me hizo clic. Y decía, claro, es que el sentimiento del dolor que da es de una soledad, de desprotección, ¿no? Y pensaba que también por eso es tan conmovedor luego con los niños, ¿no? Porque son muchas de las vivencias que tienen, pues muy fuertes porque están en un principio de la vida, ¿no? O sea, con los niños todo es intenso. La alegría, el amor, el cariño, el odio, el enojo. Sí. Como que todo es intenso. Y se va matizando, ¿no? También en el vínculo y conforme se van integrando los cachitos, como dices, ¿no? Pero que al final esa capacidad de sentir y de sentir estas vivencias tan humanas, pues lo tenemos todos, ¿no? Y mientras menos nos defendemos, que yo creo que es parte de por lo que se sintió tanto, más podemos tocar estos sentimientos. Y que también yo pienso que se da porque es un ambiente cuidado. Sí. Y es algo que también se sintió en el simposio, o sea, que había cuidado y cariño y contención. Así es. Sí, yo ahorita me quedé pensando en esto que decías del trabajo de Ivonne, ¿no? De poder ir integrando todas esas partes que luego los niños, ¿no? Proyectan en los personajes, ¿no? De estos cuentos infantiles. Y yo pensaba en la habilidad precisamente como para poder devolverles, ¿no? Estas cosas que ponen afuera los niños en las brujas malas, pero también en las hadas buenas, ¿no? Como partes suyas, pero de una manera en que los niños no lo sientan como una cosa persecutoria, pues, o sea, la habilidad de verdad y el cuidado, justo esto que mencionaban, como que se tiene que tener para hacer esa devolución y que entonces les sea bueno para los niños ir integrando estas partes, ¿no? Porque, pues, yo pensaba que también uno necesita de pronto sentir que uno tiene partes también de bruja mala, porque también eso da fuerza, pues, claro. O sea, también da fuerza y da como cierta malicia para la vida, pues, ¿no? O sea, que uno no puede andar de ingenuo por la vida también, ¿no? O sea, como que también uno necesita, es parte, ¿no? De las herramientas para poder ir sosteniendo también la realidad, pues, ¿no? O sea, pero está linda la forma en cómo se va haciendo esa devolución, pues, ¿no? A mí me encantó. Por ahí Gaby Ramos presenta un trabajo hermosísimo, ¿no? Y yo pensaba como lo que despierta en un analista, ¿no? También el trabajo con un paciente, que a uno se le despierta tanto, se le puede despertar tanto la creatividad para crearle, ¿no? Un cuento. No un cuento que le sea útil para poder elaborar algo que él está viviendo, pues, ¿no? O sea, entonces a mí se me hizo tan amoroso ese acto de creación de Gaby de elaborar un cuento
para esa paciente, ¿no? Y poder elaborar un duelo, ¿no? O sea, una cuestión tan difícil, pero de una manera tan amorosa que ella lo va haciendo, pues, o sea, entonces yo pensaba en eso, o sea, cómo el trabajo analítico va despertando también esas partes como muy, pues muy maternales, pues, ¿no? Que yo decía, pues es maternal eso, tanto en un analista hombre como en un analista mujer, pues, o sea, como de hacer esas creaciones, porque pues yo pensaba, las mamás también a veces inventan cuentos para los hijos, claro. O sea, no nada más los cuentos que ya existen, no. Sino que ellas también les inventan un cuento, ¿no? A sus hijos, ¿no? O les inventan canciones de cuna también, ¿no? Como muy, muy particulares, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, eso es un acto muy creativo, pero también, pues, que se da a partir del vínculo, ¿no? Que se va teniendo con ese paciente.